Hola, vamos a esperar un ratito que se conecte más gente. Em, Démosle un par de minutitos. Ay. Dos minutitos y empezamos. Hola. Hola a todos, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en nuestro segundo encuentro patrimonial para conversar sobre el patrimonio industrial del Fondo Baitea. Les comento que la sesión de hoy será grabada y posteriormente la vamos a alojar en nuestras redes sociales, así que los invito a que si quieren comentar algo, por favor, hacerlo con el hashtag Encuentros Patrimoniales. Las preguntas esperamos que las puedan ir realizando con la herramienta de preguntas y respuestas que aparece abajo en el medio de sus pantallas y las iremos dejando en el chat o respondiendo en vivo al final por los expositores de la sesión. Queremos dar los agradecimientos al soporte que nos está dando el Servicio Nacional del Patrimonio y desde ya dejar los invitados para las sesiones de la próxima semana, que serán martes y miércoles, y a confirmar el día jueves. Bueno, para comenzar queramos darle el paso a nuestra Seremi de Valparaíso, Rosario Pérez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Paula. Muy buenos días. Buenos días a todos los que se han conectado. Solamente quiero saludarles y invitarlos a este conversatorio. La verdad es que para nosotros como ministerio es muy importante hacer estas instancias de diálogo y que enriquecen de todas maneras nuestro trabajo. Así es que agradecemos la participación de cada uno de ustedes y esperamos que sea lo más provechoso posible. En este tipo de conversatorios vamos a hablar en torno a un hermoso proyecto que tenemos en la isla y que por supuesto a nosotros nos interesa de sobremanera mantener
y escucharlos a ustedes, que son quienes viven ahí y tienen este arraigo tan importante. Así es que solamente desearles una buena jornada, decirles que desde acá estamos atentos a los resultados y vamos entonces a sin duda hacer un trabajo en conjunto por el bien de la isla. Agradecer también al nivel central que están trabajando en esto y por supuesto atentos a lo que podamos colaborar. Un abrazo. Gracias, Jeremy. Bueno, a continuación contarles que este conversatorio nace en torno a un proyecto de restauración y puesta en valor que solicitó la comunidad Rapa Nui a través de la CODEIPA y que hemos ido trabajando con la DA del MOP, con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y el Servicio del Patrimonio. Y por eso les quiero presentar a la arquitecta Ana Paz Cárdenas, quien es la jefa del proyecto, que pertenece a la empresa Aporache Arquitectos. Que lleva este proyecto y que además es presidenta de la Fundación APUS y entre otras muchas cosas relacionadas con el patrimonio, fue secretaria técnica del Consejo de Monumentos entre 2015 y 2018. Por favor, Ana Paz, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bienvenidos a todos. Para mí es un placer poder contarles sobre este proyecto y esta iniciativa. Tengo una presentación que tengo preparada para ustedes, así que vamos a mostrárselas. Vamos a compartir. Un momento, por favor. Bien, mientras se abre la presentación, contarles un poco de este proyecto y que en el contexto del mes del patrimonio es fundamental poder conocer sobre este proyecto y el patrimonio industrial Rapa Nui, que es fundamental para la comunidad Rapa Nui. Es por eso que les voy a presentar, les voy a contar un poco de la historia, un poco de cómo nace el proyecto y acercarnos a este patrimonio industrial, que no solamente es un patrimonio industrial, sino que también es un patrimonio de la memoria del pueblo Rapa Nui. Bueno, esto nace como una iniciativa del Ministerio de Bienes Nacionales, que nos ha convocado a contarles sobre este proyecto el día de hoy, en un anteproyecto que se inicia en agosto del 2019 y termina en mayo del 2020, y luego se transforma esto en un proyecto definitivo, para transformarlo en un proyecto definitivo en medio de la pandemia, lo que empezamos a hacer un trato directo, producto que ya conocíamos la isla y podíamos terminar perfectamente este anteproyecto. Este se inicia en octubre del 2020 y está en ejecución, está terminándose el desarrollo de este proyecto. La consultora somos AXH Arquitectos, Ana Paz Cárdenas, que soy yo y dirijo este proyecto, y Hernán Bugueño, que es el socio máster en restauración, perdón, en medio ambiente y arquitectura bioclimática, y este es el sello que hemos dado a este anteproyecto y este proyecto, trabajarlo desde el ámbito de la restauración, entendiendo que la isla es un medio frágil y por lo tanto en el ámbito ecológico y ambiental también. Esto es parte del equipo que trabajó en la consultora, donde hemos contado con más de 30 personas, profesionales de la isla también, profesionales de las distintas áreas. Hemos trabajado con un equipo tanto en el continente como a nivel local, donde han sido fundamentales la participación de ellos, y hemos tenido la colaboración de múltiples aliados en la isla que han facilitado toda nuestra acción en el lugar. Y de verdad ha sido un trabajo bastante mancomunado e interesante, con múltiples actores, como ustedes podrán ver, en esta participación que ha logrado finalmente el desarrollo de este gran proyecto. Bueno, la isla de Rapa Nui, para los que no son chilenos, que pueden sumarse a algunos extranjeros, está en pleno Océano Pacífico, en el medio del Océano Pacífico, a una distancia de 3.768 kilómetros de las costas chilenas continentales.
Es una isla bastante pequeña, de 163 kilómetros cuadrados, con 7.750 habitantes, de los cuales 3.512 habitantes se declaran pertenecer al pueblo Rapa Nui. Esto quiere decir que el 45,3% del total de la comunidad que habita la isla de Rapa Nui son habitantes de origen. La isla de Rapa Nui tiene en el centro de la isla, nos podemos encontrar con el Fundo Baitea. La localización del fundo está en un centro estratégico donde además se centra la mayor cantidad de vegetación de la isla, por lo tanto es un punto importante de núcleo ambiental, donde finalmente después de bastantes décadas en las que la isla tuvo un problema bastante grave ambiental, hoy en día nos podemos encontrar con especies que se están recuperando y que están resurgiendo en estas áreas de vegetación importante. Por lo tanto, es el centro más importante de vegetación dentro de la isla y está equidistante de la mayor parte de los lugares de la isla. Como podemos ver en la imagen, en el punto rojo, es donde se centra la isla y se llama Baitea porque el origen significa agua clara o cristalina, por lo tanto es donde nos podemos encontrar con una mayor concentración y disposición de las aguas dulces para poder distribuir alrededor de la isla. Desde aquí nace y bajan una concentración importante de las aguas hacia la costa y hacia los perímetros de la isla. Tenemos dos concentraciones importantes, además de esta de agua, que son en los volcanes. La isla está declarada Monumento Nacional desde el año 1935, también es declarada Parque Nacional en el mismo año y es declarada Sitio del Patrimonio Mundial en el año 1995. El decreto del año 35, como ustedes podrán visualizar ahí, solo habla de declarar ese monumento histórico la isla de Pascua. Por lo tanto, se entiende que la isla completa está declarada. Sabemos que desde esa época se pensaba en que esto tenía que ver con un patrimonio arqueológico importante. Por lo tanto, se declara debido a eso fundamentalmente, y el Parque Nacional responde efectivamente a este contexto, un contexto donde arqueología y paisaje forman una unidad extraordinaria. Si nosotros nos fijamos en este plano del sitio Patrimonio Mundial, el sitio Patrimonio Mundial está en color rojo. Por lo tanto, estamos hablando de que el sitio está por el borde, finalmente, y Baitea no está dentro del sitio Patrimonio Mundial, pero sí forma parte de este monumento histórico. Por lo tanto, es importante considerar que forma parte de este patrimonio y es un patrimonio que está protegido por la Ley de Monumentos y que pertenece al patrimonio industrial de Rapa Nui. Pero finalmente hay que plantearse, y cuando nos enfrentamos nosotros en la consultoría frente a este escenario, dijimos, bueno, pero ¿qué sabemos de esta parte de la historia? ¿Qué sabemos de este patrimonio industrial? Que muy pocos conocen de este patrimonio industrial en Rapa Nui. Además que si nosotros vamos al sitio, nos podemos dar cuenta que efectivamente está en un estado de ruina, lo que significa que muy pocos en el fondo pueden saber cuál es el contexto y qué parte de la historia finalmente forma este conjunto industrial. Y ahí parte nuestra búsqueda, incluso llega hasta Oceanía. Vamos a partir con la historia de cómo finalmente la isla Rapa Nui se centra y se transforma en un espacio destinado y una isla destinada a la ganadería ovina. Partimos con una misión, parte de la misión católica en 1866, por lo tanto esto quiere decir que no nos vamos a referir a la historia arqueológica de Rapa Nui, nos vamos a referir finalmente al uso ovejero que la isla ha tenido durante 120 años. En 1866, la misión católica llega con 190 ovejas. Esto quiere decir que ellos parten e inician el uso ovejero en el lugar a través de esta misión católica. En 1871, la compañía Brander Bonnier, que pertenecía a dos socios,
que vivían en Oceanía, deciden empezar a explotar la isla como una hacienda ovejera. Esto era para abastecer de lana y de carne Tahití. Y aquí se empiezan a realizar las primeras divisiones territoriales en la isla. Por lo tanto, hay algunas pircas. Pircas son conjuntos de divisiones de piedra. Encontramos algunas pircas que son de aquella época y que ya marcaban las divisiones históricas posteriores que la isla tuvo en el lugar. En 1876 muere Bornier y es asesinado por los isleños. Esto es debido a los maltratos y también el maltrato que generaba Bornier sobre los habitantes de la isla. Él estaba localizado en la isla y es asesinado. Y en 1877 muere Brander, el otro socio, y por lo tanto la compañía queda más bien a la deriva. Luego llega en ese mismo año otro señor, Alexander Salmon, que adquiere tierras para dar continuidad a esta actividad ovejera. Por lo tanto, tenemos ahí una hacienda ya, o terrenos que están más bien en abandono, a la deriva, y llega este otro personaje que adquiere otras tierras y empieza también a tener ahí un importante espacio ganadero. En 1888, y esto no es menor, Chile anexa al territorio nacional la isla de Pascua, llamada en ese entonces Isla de Pascua, producto de la llegada de los holandeses en Pascua de Resurrección. Por eso le denominaron Isla de Pascua, pero en realidad el nombre de la isla es Isla Rapa Nui, y adquiere estas tierras ganaderas Chile para anexar la isla, y adquiere muchas de estas tierras. Es tanto las tierras que tenían las misiones como las tiendas de Alexander Salmon y otras tierras más, y empieza a adquirir estas tierras por Policarpo Toro en esta anexión al país. Sin embargo, empieza en 1891 la guerra en el continente con la guerra del Pacífico, y es aquí donde la isla queda en completo abandono. Al quedar en completo abandono por parte del Estado, porque ya no teníamos nosotros la capacidad de poder tener personas en la isla que dirigieran la isla, estuvo el hermano Policarpo Toro dirigiendo la isla y se devolvió al continente, se sintió bastante en abandono el lugar. Por lo tanto, en esa época, el Estado de Chile decide en 1897 arrendar las tierras por 20 años a la compañía de Merlet. Y esto lo que significa que empieza a partir de este momento la isla a tener un uso ovejero bastante abundante y frecuente. Es en 1903 cuando llega la compañía explotadora de Isla de Pascua, que pertenece a la Williams & Balfour, y que es una compañía inglesa, y lo que hace es que en 1903 se inicia un proceso donde la isla es utilizada en forma masiva como una hacienda ovejera, y es aquí donde empieza y se inicia un proceso importante de modificación y transformación del habitar del pueblo Rapa Nui, y también, por lo tanto, un dejar de lado su cultura y su riqueza cultural, producto de lo que sucede, y es aquí donde inicia, en el fondo, la historia del Fundo Baitea en la localización que tiene actualmente. Es donde parte el Fundo Baitea con sus nuevas construcciones en el centro de la isla, y se relega a la población a Jangaroa, que es el pueblo que actualmente existe aún, porque la ocupación que finalmente tienen sobre la isla es con 60.000 ovejas, una producción que llegaron a tener 60.000 ovejas, bastante importante dentro del territorio de la isla. Esta relación no es menor, porque la relación que había es una relación en la que podemos encontrar tanto edificaciones de fundos ovejeros en Australia, Nueva Zelanda y en Magallanes. Todo esto en una configuración y una transformación hacia la riqueza que estaban produciendo estas haciendas ovejeras, en una exportación bastante importante hacia los Estados Unidos también y hacia Inglaterra.
Por lo tanto, desde esa mirada, tenemos nosotros en este sector y en esta zona, desde Australia, Nueva Zelanda y Magallanes, e Isla de Pascua incorporada, porque la hacienda de Isla Pascua fue una de las más grandes que hubo en todo este hemisferio de ocupación de ovejera, donde tenemos similitudes e igualdades, y de este contexto general finalmente formaba parte Rapa Nui. Pensemos que los barcos llegaban a Rapa Nui y directamente no pasaban ni siquiera por el puerto de Chile, sino que Rapa Nui iba directamente hacia los destinos extranjeros. Por lo tanto, y lo que llegaba a Rapa Nui también era importante porque venían de otros lados, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, Inglaterra, venía este intercambio comercial que era bastante importante para la isla. Son vestigios, y este es un levantamiento que se realizó por parte de la consultora sobre todos aquellos vestigios que van quedando de la distribución de los elementos que estaban en la isla. Es importante señalar que donde se ve la mayor concentración y donde está la población del pueblo es en Angaroa, que es donde se ve la densificación masiva. Esto es importante entender porque finalmente los Rapa Nui se relegaron a ese lugar y fueron cercados, dejando que ellos no utilizaran el resto de la isla. Ellos debían contar con un pase, lo que significaba como una especie de carné para poder salir de Angaroa, lo que es al revés de lo que todos pensamos, digamos, que deberíamos cercar a los animales. Sin embargo, lo que se hizo a través de la compañía explotadora es que finalmente se cercó el pueblo, y el pueblo tenía que tener un pase para poder ir a pescar, para poder ir a ver sus cultivos, para poder salir del pueblo, lo que significaba un cambio importante cultural, y lo que también significa un cambio en la forma del habitar del pueblo Rapa Nui. Y esto es muy importante lograr entender porque finalmente esto modifica también y altera su cultura. Y además transforma al pueblo Rapa Nui durante estos 120 años de ocupación. Este es un plano donde aparece en tono verde todo lo que está protegido y en tono rojo en el centro lo que era el Fundo Waitea. El fundo en sí estaba destinado finalmente a este ámbito rojo en lo que hoy existe el Fundo Waitea. Sin embargo, como vamos a ver en este plano, el fundo es la isla completamente. Mira, no se ve tan bien, pero en el plano están destacados 12 predios, porque estaba subdividido en puntitos naranjos, se puede ver, estaba subdividido en 12 predios, que eran los predios ganaderos. Habían predios con mejores pastos donde se iban aquellas que iban a tener mejor lana y se producía como en engorda y como mejor calidad de lana. Había otros predios donde se dejaban a los recién nacidos, otro predio donde se destinaba las ovejas que estaban más ancianas, y así. Iban distribuyendo por la calidad de los pastos que tenían alrededor de toda la isla. En Waitea, principalmente, es donde nosotros podemos ver el crecimiento que tuvo el fundo. Existían instalaciones, unas instalaciones que tenían que ver con los galpones, que era donde se esquilaba la oveja, se producía el acopio, la selección de las lanas y finalmente el enfardamiento. Había un comedor, habían dormitorios, que poco a poco fueron creciendo estas instalaciones, el baño de ovejas, porque las ovejas había que lavarlas previas a la extracción de la lana, y posteriormente también reciben un baño, que es un baño químico y desinfectante, para que estas no se vayan a infectar después del raleo. Este crecimiento se fue dando desde 1912 en adelante. Ya sabemos que en 1903 llegó y se empezaron a instalar en Waitea, para posteriormente empezar este proceso, en los cuales nos podemos encontrar con que estas son las instalaciones. Sin embargo, como vimos en el plano anterior, es una ocupación bastante importante y bastante grande, desde incluso la zona portuaria, que era donde se embarcaban todos los fardos de lana, hasta
posteriormente todos los estanques de agua, suministros, donde tenían distintos tipos de bodegas, donde estaban las casas de los administradores, las casas de vigilantes. Por lo tanto, había un equipamiento importante a todo el largo de la isla. En 1903, cuando empieza esta ocupación por la compañía explotadora Isla de Pascua, finalmente también inician y se da inicio a las problemáticas que tuvieron. Eran bastante abusivos y se generaron algunas acciones abusivas sobre el pueblo Rapa Nui. No podemos olvidar también del daño ambiental que generó el pastoreo de estas 60.000 cabezas ovinas, digamos, porque estamos pensando que el pasto finalmente, o cualquier vegetación de gran magnitud, era bien difícil que pudiese crecer en torno a este pastoreo en gran escala. Por lo tanto, el daño también que se produce en torno al tema medioambiental también es importante, y que nadie o que muy poca gente ha recogido con lo que pasó, con lo que significa tener 60.000 cabezas pastoreando en un territorio como Rapa Nui. En el año 2014, María Ngata genera un movimiento muy importante, revolucionario, que posteriormente fue apaciguado, pero esto da cuenta de la cantidad de abusos y cantidad de maltratos que la Williams & Balfour generaba en la población. Si bien muchos de ellos, y hasta el día de hoy permanece en una historia bastante controversial, porque por supuesto, cuando había alguna problemática y anteriormente había problemas de hambruna en la isla, al llegar el ganado, que te pagaban además con alimentos y como lo hacían en las salitreras, ¿no? Con alimentos, con mercadería, más que un sueldo propiamente tal. Es importante entender que el tener carne para poder subsistir era muy importante. Entonces ojalá todos estuviesen trabajando ahí. Entonces era muy importante el poder trabajar, y sin embargo tuvieron que modificar su cultura porque eran pescadores, eran recolectores, eran agricultores, y eso tuvieron que ellos ir modificando, porque para poder cultivar necesitaban el permiso y la autorización de la Williams & Balfour también, que en algunos casos sí les dejó cultivar, pero era importante entender que las limitaciones eran muy importantes, estaban muy limitados en sus derechos, en sus deberes, y sin embargo significaba trabajo. Y eso también es valorado por la comunidad Rapa Nui. Cuando nosotros nos encontramos con una comunidad de coros son los ancianos sabios, ¿no? Son muy respetuosos de la cultura Rapa Nui, de todos sus ancestros. Por lo tanto, el respeto por el ancestro es fundamental, y cuando nosotros nos enfrentamos y nos encontramos como consultora con la conversación con los coros y las nuas, que son los ancianos sabios del pueblo Rapa Nui, la verdad es que nos encontramos con que ellos son agradecidos de haber tenido trabajo y haber tenido comida, y por supuesto, si finalmente eso hace que ellos hubiesen mejorado su calidad de vida. Por lo tanto, pero también ellos fueron revolucionarios al pensar en que ellos no podían seguir aguantando estos maltratos, y es esta rebelión que encabeza María Ngata, que es fundamental también para ir modificando y avanzando en los procesos posteriores. Es así como en 1953 el Estado de Chile pone fin al contrato con la Williams & Balfour, y debido a todos los abusos, a los atropellos y a los maltratos que estaban sufriendo. Por lo tanto, es importante como entender que por fin el Estado de Chile toma cartas en el asunto y pone fin a este contrato. Sin embargo, también se comete un grave error, que es dejar en manos de la Armada la administración de este lugar. ¿Qué significó eso? Que al dejarlo en manos de la Armada, finalmente también cometieron múltiples abusos y tuvieron importantes violaciones a los derechos de las personas el Estado de Chile. Por lo tanto, es ahí donde
ellos y los que aún sobreviven es lo que más sienten, digamos, al ver quitado la William Salvarfo, porque finalmente no cambiaste ni modificaste el sistema, cambiaste y modificaste el sistema, un poco la administración, pero no cambiaste los abusos, cambiaron por otros abusos contra la población Rapa Nui, distintos, diversos, y además ya no estaba la explotación eficiente y eficaz de la empresa ganadera. Hay que pensar que la empresa ganadera incluso deja las cabezas de ganado en el lugar. O sea, además entrega todo y se va. Y la Armada con posteriormente la Corfo, que es la que administra el Estado, logra a través de más años empezar sobrevivir, pero de forma bastante precaria, porque se empieza a deshacer finalmente de las cabezas de ganado, no sigue construyendo una empresa ganadera importante de exportación, más bien de carne, de ovino, y por lo tanto empieza un declinar y una muerte, digamos, de tanto las instalaciones como del fondo ganadero. Estas son las instalaciones que nos podemos encontrar en el Fondo Baitea hoy. Estas son algunas fotos que ONG Polo, que es un estudio que se hizo previo al nuestro, que realizó el Consejo de Monumentos, donde se pudieron recoger varias fotografías antiguas de la actividad ganadera en Rapa Nui durante la década del 60 principalmente, y las últimas esquilas que se lograron hacer en el lugar. Estas son las instalaciones. En el lugar, estamos hablando de las mangas de expulsión por donde salían las ovejas desde el galpón de esquila, para luego pasar al galpón de acopio. Como ustedes pueden ver, era bastante importante y grande la empresa ovejera, la magnitud. Esta foto es bien importante porque habla de todo el pastoreo que se realizaba. Si ustedes se fijan, son extensiones de tierra donde la vegetación es muy escasa. Ya les mostré que solamente en el centro de la isla tenemos vegetación, por lo tanto todo lo demás era pasto disponible para las ovejas y para su alimentación. Estas tenemos como las últimas esquilas que había en la década del 70, llegando al 80, donde ya muere definitivamente la empresa. Estas fueron las últimas fotos del proceso productivo de la esquila. Máquinas importantes que nos podemos encontrar en el lugar, la máquina de motor, que es una máquina inglesa que es bastante conocida, una marca bien conocida en la industria ovejera, que es importante destacar también como parte del patrimonio cultural. Esta es una imagen del vuelo dron del estado en el que se encuentra. Si ustedes se fijan, todavía quedan las mangas de expulsión de las ovejas en el galpón de esquila. En el galpón de esquila ya prácticamente no queda nada, son las bases. Sin embargo, en el galpón de acopio queda bastante más, y es este galpón de acopio donde está la memoria principalmente, porque quedaron registros en el lugar de los trabajadores que pasaban por ahí. Como ustedes pueden ver en el número 1, son los comedores de los trabajadores, comedores y dormitorios. En el número 2, el galpón de acopio. El número 3 es las ruinas del galpón de esquila. El 4 es la sala motor, donde vimos la máquina motor, que es bien importante. El 5, la sala de químicos, donde guardaban los químicos. El 6, que es el estanque de agua, que es importantísimo en cuanto al agua que había. Pensemos que no había agua potable en ese tiempo. Sin embargo, ellos tenían un sistema en el cual recogían aguas lluvias, y el estanque recogía aguas lluvias, lo que los hacía tener también un sistema muy sustentable. Entonces podemos hablar de que también Baitea, en sus orígenes, tiene una función también que habla de la sustentabilidad en ese territorio, ¿no?
los baños los lavaderos o baños de los trabajadores, que son unos lavaderos in situ. El 8, el baño de ovejas, que era por donde entraban y salían las ovejas al secado posterior para su baño. El 9 era la grasería o el matadero, que recordemos que yo les comentaba que a través del pago que se les realizaba, les pagaban con una oveja al mes aproximadamente para la familia. Por lo tanto, era importante poder contar con con un recinto donde finalmente se les entregaba las ovejas que eran que salían más heridas o que tenían algún problema, eran las ovejas finalmente que servían para carne y consumo. Este es el estado actual en el que se encuentra. Este es el levantamiento que realizamos en el 2019, donde se puede ver cuáles son los estados de los galpones. Estos son los recintos que se van a restaurar posteriormente, de los cuales se han tomado varios criterios importantes. Nosotros como consultora hemos definido criterios para poder trabajar en la isla, que son criterios de sustentabilidad, tomando en cuenta y en consideración que la isla es un medio frágil medioambiental. Por lo tanto, hemos decidido no llevar plásticos a la isla y tratar de dejar la menor cantidad posible de residuos sobre ella, entendiendo que la basura la vamos a extraer del lugar y nos vamos a llevar para no dejar ningún tipo de contaminación en el lugar. Tanto así que tenemos medidas extremadamente importante en forma de ser eficiente frente a la eliminación de la termita, por ejemplo, donde vamos a poner un elemento que es de origen natural para la exterminación de esta, de tal forma, y de la mantención posterior de los elementos. Ni siquiera quisimos poner pino impregnado, porque sabemos que contaminan las tierras, los solventes. Por lo tanto, todo lo que estamos planteando tiene que ver con un respeto al medio ambiente y un respeto a la comunidad Rapa Nui, respecto a lo que significa tanto su cultura como su historia, y por eso es que las medidas que se han tomado han sido desde esa perspectiva. Elementos que son importantes, como el estanque que está fechado, que es además una construcción de hormigón, que pensemos que posteriormente en este proceso evolutivo, constructivo que tiene el Fundo Baitea, también ellos hacen mención también de la tecnología, también llega el hormigón al lugar, y lo más interesante es que además utilizan elementos que son propios y locales para la realización de estos hormigones. Ellos utilizan arena de la isla, y nosotros incluso en las mangas de expulsión descubrimos que habían usado madera y conchuela. Usan también a modo de cal, como no tenían cal, lo que utilizan en un principio es que el coral lo queman, lo cocinan, y ese lo machacan y lo usan como cal. Por lo tanto, hay todo un sistema constructivo local, particular, que es necesario poder rescatar y poder poner en valor. Estas son partes de las escrituras que yo les comentaba, que son grafitis, pero tenemos grafitis de 1940, 1930, 1950, 1960, 70, 80. Por lo tanto, es importante porque cada trabajador marcó su historia y su paso por el lugar, y creemos que esto es fundamental en el rescate de la memoria. En un principio, nosotros íbamos por lo que nos había solicitado el ministerio, que era que trabajáramos sobre este lugar y tal vez para un espacio multiuso. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a realizar las actividades con la comunidad Rapa Nui, nos dimos cuenta que lo más importante era rescatar su memoria y que este lugar volviese a contar su propia historia. Y es ahí cuando afortunadamente con un ministerio como el Ministerio de Bienes Nacionales es que pudimos dialogar, pudimos lograr plasmar entre todos que esto fuese un museo de sitio.
Lo que significa un museo de sitio es mostrar la historia del lugar que finalmente marca la historia del pueblo Rapa Nui durante 120, 150 años. Esto pasó hace 150 años, por lo tanto era fundamental poder mostrar esta historia. Y gracias a la buena disposición de este ministerio, es que finalmente se logra, y no se impuso, sino que él leyó también junto a nosotros que era importante lograr que el pueblo Rapa Nui tuviese un museo de sitio, un museo local, un museo donde pudiesen contar la historia que no ha sido contada. Recordemos que el pueblo Rapa Nui generalmente es conocido por los Moai y por su arqueología. Y esta historia, que es parte de una arqueología industrial, de una arquitectura industrial, de un patrimonio industrial, tiene que ser también conocido, tiene que ser conocido a pesar de lo bueno y lo malo, de la vulneración que también se realizó de los derechos de las personas en este lugar, tiene que ser conocido también por su propia historia, porque ellos escribieron su propia historia en el lugar, ellos materializaron al colocar sus nombres en este galpón. Por lo tanto, aquí se hace una restauración bastante importante y respetuosa de cada uno de los escritos y fechados que hay en este lugar. Se recogen las máquinas, se ponen en valor las máquinas y los vestigios que se encontraron en el sitio. Y se restaura, por supuesto, este lugar. Estas son parte del levantamiento crítico, se hizo un levantamiento muy exhaustivo de todo lo que se trabajó en cómo era ocupado, cuál era la historia de los galpones, cómo fueron utilizados los galpones, cómo finalmente el galpón de acopio en el segundo piso se seleccionaba. De hecho, sabemos los nombres de quienes seleccionaban y con fineza iban seleccionando la lana y la iban separando, la de mejor calidad, mediana calidad y más mala calidad. También había un trabajo arduo de los esquiladores, de quienes cortaban el pelo a las ovejas, y después de cómo salían en las mangas de expulsión, quienes eran los mejores esquiladores, los más rápidos, los más eficientes, quienes trabajaron en la esquila, incluso aquellos niños que trabajaron, que les pagaban con chocolate, y que también formaron parte, mujeres que limpiaban, toda una comunidad que trabajó en torno a esto y que tampoco debe ser olvidada, sino que hay que recoger su historia. Se hizo un trabajo bien importante acerca del levantamiento de cada una de las piezas, de cómo entender. Para nosotros era fundamental saber y entender el cómo íbamos conociendo la historia, no solamente esta historia que es triste y que es importante, por eso es que le pusimos al galpón de acopio, el galpón de la memoria, porque está plasmada ahí la memoria del pueblo Rapa Nui, y ahí nosotros creemos que también hay que contar esta historia de lo que les pasó, tanto la historia de los abusos, como la historia también, la parte que fue buena. Ellos se enamoraron ahí, hicieron fiestas en el lugar, también formaron parte de una comunidad que disfrutó también el trabajar en el lugar. O sea, estamos hablando de que fueron 120 años, por lo tanto, una historia se escribe entre varias generaciones. Se hizo toda una participación con todos los integrantes, con todos los habitantes del pueblo Rapa Nui, que fue importante transmitir también cómo se va a restaurar, cuáles son los criterios que uno va a utilizar. Entonces hablamos de la autenticidad, hablamos de restituir piezas importantes, de un acondicionamiento ambiental importante, de la mínima intervención, de la utilización de los recursos bioclimáticos y ambientales, de no cargar la isla con problemas ambientales mayores, sino que de verdad se transforme en un sistema que sea adecuado al medio ambiente. Por eso es que usa sistemas pasivos y no usa sistemas acondicionados, sino que más bien es una restauración que se va adecuando a la actualidad y adecuándose al sistema. Nosotros hicimos metodología participativa, y esto es lo que más importante, lo que les quiero rescatar. Nosotros participamos y tratamos de comunicar a todos, y tratamos de que todos pudiesen participar y aportar en lo que se quería para el Fondo Baitea, y de lo que recogimos. Aquí están las fotos con los coros y las nuas, donde estuvimos recogiendo lo que ellos nos querían contar acerca de Rapa Nui. Hablamos con los escolares,
hablamos con ellos porque es fundamental, ellos son los que van a construir el futuro, y por lo tanto también es importante lo que ellos piensan acerca de lo que ellos querían. Llevamos una maqueta didáctica donde ellos pudieron poner lo que querían en cada uno de los sectores, lo que ellos pensaban. Ellos nos dijeron, nosotros no queremos juegos, nosotros aquí queremos elementos que sean importantes. El bosque se transformó en un elemento fundamental a proteger, y por lo tanto nosotros decidimos trabajar en el bosque y organizar también el bosque, debido a lo que ellos nos plantearon. Por lo tanto, a lo que la comunidad quiso, la comunidad planteó, nosotros buscamos cuáles eran las soluciones de trabajar el bosque, de qué forma incorporábamos el bosque. Incorporamos un espacio que estaba destinado a la comunidad, porque ellos son de humus, el humus, el curanto que ustedes ven ahí, que es un curanto en hoyo, donde ellos son parte, esto forma parte del legajo, de todo el aparataje cultural, del legajo cultural que ellos tienen, el legado finalmente, que es importante ir considerando. Y este espacio, que es el espacio que se utiliza para actividades de la comunidad, se suma también al espacio de proyecto, para poder dejar abierto también este espacio a que pueda la comunidad utilizar estos espacios. Esto es fundamental de la cultura Rapa Nui y de cómo nos entendemos en el diálogo con la cultura Rapa Nui. Y estas son algunas imágenes de proyectos que estamos finalizando, donde finalmente se rescata y se pone en valor todo lo que significa el Fundo Rapa Nui, los galpones principalmente, pero no solo los galpones, sino que también el espacio público, el espacio que se abre, los jardines que se van a trabajar, donde van a poder recorrer, son espacios sensitivos, donde finalmente juega un rol importante lo sensorial, en la percepción que hay de quien habita el bosque, de quien va al bosque, porque es parte fundamental de lo que hace el pueblo Rapa Nui, por lo tanto también se agrega como área de esparcimiento y zona de relajo y de convivencia del pueblo Rapa Nui. Es un proyecto integral, es un proyecto que no solo aborda la restauración desde un ámbito restaurativo propiamente tal y técnico, sino que también aborda los distintos elementos para poner en valor la cultura Rapa Nui, la cultura actual Rapa Nui y la cultura del pasado. Esta historia de 100 años, de 120 años que pasó el pueblo Rapa Nui y que es desconocida hasta el día de hoy por muchos de nosotros, incluso muchos que hemos ido a la isla y que finalmente nunca vimos que existía esta realidad, que nunca supimos de esta historia y que es importante volver a rescatar y poner en valor para el pueblo Rapa Nui. Muchas gracias, Ana Paz. Muy interesante tu exposición. Te escuchamos bajito, Paula. ¿Verdad? El micrófono. Ahí sí, ahí sí. Que lo tienes arriba. Ahí sí. De nuevo, te doy las gracias por la exposición, que estuvo muy claro, que creo que quedó en evidencia este contrapunto de una comunidad que vivió hace tan poco esta situación y de gente que ama ese lugar y también de la claridad que tienen algunos de lo que pasó ahí. Así que te doy las gracias porque creo que fue una exposición donde quedó muy claro toda esta historia reciente y desconocida que hay en el lugar. Te voy a ir haciendo unas preguntas que dejaron y los invito a todos si es que quieren ir haciendo preguntas que las hagan. Hay algunas que al final de la exposición se fueron respondiendo igual. ¿Qué pasa hoy en ese lugar? ¿Se utiliza? Bueno, no. La verdad es que el lugar está, a ver, se utiliza este sector que yo les decía que se agregó como parte de la comunidad, o sea, es un sector que se agregó al proyecto. Ese lugar se utiliza para ciertas actividades, Día del Patrimonio, algunas actividades que pasan en el lugar debido a que los servicios públicos también han generado en el lugar algunas actividades. Pero colegios, por ejemplo, que han ido, van y muestran en estado de ruina, así y todos muestran el lugar para contar la historia. Es fundamental el trabajo que han hecho en los colegios, porque finalmente es contarle la historia a las nuevas generaciones para que esto no se olvide.
Y eso es muy importante. Y en base a todo eso y al trabajo que hoy en día ellos hacen, que es mostrarlo en un estado de ruina y que no está adecuado tampoco para las actividades que debiese estar, es que es fundamental entonces poder contar con esta restauración y con este lugar, porque efectivamente hacen actividades, pero podría ser mucho más potente para el pueblo Rapa Nui que se pudiese contar la historia en un lugar que está completamente restaurado. Sí, y agregar que también, como lo dijiste, el lugar como es un bosque, también se realizan actividades como humus y actividades con los niños que nacen de la misma comunidad que está acostumbrada a ir al lugar a disfrutar de la sombra de los árboles que en pocos lugares de la isla se encuentran. Otra pregunta que también estuvo media respondida. ¿Qué huellas se pueden ver hoy de quienes trabajaron en ese lugar? Huellas en el lugar. Se ven, tal como se les mostré en el entablado, en el tinglado de madera, están escritos, yo estuve aquí, así con nombre y apellido, están escritos aquellos que participaron de la esquila, están escritos aquellos que fueron al lugar. Por lo tanto, es parte importante rescatar esto y poder mostrarlo, poder mostrar de quiénes estuvieron ahí. Entonces, esto se va a restaurar como que si fuese una pintura. Entonces, mostrando los vestigios, mostrando quiénes escribieron, tratando de no perder efectivamente el legado que dejaron aquellos que escribieron en el lugar. Perfecto. ¿Qué otros lugares en el mundo estaban asociados al circuito global de actividad industrial ovejero de esa época? Australia tiene mucha información, ellos fueron parte de este circuito industrial ovejero con grandes fondos. Sin embargo, ojo, nosotros tuvimos uno de nuestros profesionales, estuvo en Australia y en Nueva Zelanda, y la de Rapa Nui es de las pocas que tienen doble manga de expulsión. Por lo tanto, es una de las más importantes y más grandes. Generalmente tienen una manga de expulsión, un lado con mangas de expulsión, como las de Magallanes, que también tienen un solo lado con mangas de expulsión. Esta es de las pocas que tienen, que nos podemos encontrar en Nueva Zelanda y en Australia, de las muy pocas que tienen doble manga de expulsión. Explicar por lo tanto, que las mangas de expulsión es por donde salían las ovejas hacia los lados, que se veía en las fotos. Sí, en las fotos, que es cuando ya tú esquilas la oveja y luego la mandas por esa manga, en el fondo, porque es una especie de túnel, donde la mandas para que ella salga al corral o no se te escapen, sino que de ahí las puedas pasar y dirigir al corral. Estos lugares, como yo te marcaba, en Oceanía principalmente, son importantes Australia, son importantes Nueva Zelanda, Isla de Pascua y Magallanes. Estamos hablando como de toda esta área que fue destinada a las ovejas. Marcelo Cooper nos pregunta, o nos comenta y nos pregunta. No deja de ser significativo el hecho de que el territorio chileno, entre comillas, si es posible denominarlo así, en todos sus espacios de frontera, extremo norte, extremo sur y su extremo insular, ha sido abordado hasta hace tan poco como un soporte estrictamente productivo, desde la lógica extractiva. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? ¿Estás de acuerdo? Sí, sin duda. No, sin duda. Y es el gran pecado, yo creo. Y la gran, no solamente el gran pecado, sino que también es la deuda histórica que hay con los pueblos, que debiésemos saldar, ¿no? Porque finalmente el solo considerarlos como áreas productivas, produjimos tanto daño sobre estos pueblos, que yo creo que es necesario poder saldar algún día. De a poco. Marcelo Cooper también nos dice, a diferencia de esos otros focos de desarrollo, el aporte en materia de infraestructura e incorporación a un circuito de intercambio nacional o internacional pareciera palidecer en Rapa Nui, en donde la dimensión del abuso sobre la población local resulta más trascendente. Yo creo que es relativo, en todas partes hubo abuso, o sea, recordemos también Magallanes, o sea, Magallanes hubo exterminio.
Sí. O sea, la verdad es que los abusos por parte de la industria ovejera fue terrible en todas partes. O sea, en Australia también. O sea, el trato de los esclavos, de los pueblos originarios, en todas partes del mundo fue igual. Sí. Entonces, No, y recordar también esta ambivalencia de la que comentaste. Hay mucho cariño por parte de los coros y de las NUAs de ese sector. Entonces, claro, ahora como de lejos se puede ver de esa manera, pero también con esa otra dimensión local eh, que habla por de otras cosas. supuesto, si finalmente también del dolor hay aprendizaje y el dolor es parte de nuestra historia también, es lo que hace al pueblo Rapanui lo que son hoy, la fortaleza que ellos Sí. tienen. Por lo tanto, esta es parte de su historia y por eso hay que contarla, porque esto que es lamentable finalmente también los hizo fuertes y los hace fuertes y los hace estar empoderados y los hace ser poderosos finalmente como son, digamos, en su personalidad, en su característica, en lo que ellos quieren para su pueblo. Y eso es súper importante también. Entonces, todo tiene una dimensión dependiendo de donde se mire. Sin embargo, efectivamente, esta dualidad se da en todas partes. En Australia también se da, en Nueva Zelanda también se da. Lo que pasa es que hay que contar, yo creo, en lo personal, que la historia se debe contar desde la globalidad, desde todos los sectores. Tú tienes que contar toda la historia. No te puedes quedar solo con la historia industrial, porque no es solo la historia industrial, también es la historia de los abusos. Lo mismo que pasó en la salitrera, es todo conforma finalmente la historia de Baitea, ¿no? Completa. Y eso es lo que debemos nosotros contar también al visitante y al mismo pueblo Rapanui, que no todos conocen la historia, sobre todo las nuevas generaciones, que es tan necesario que puedan conocer la historia para que no nos olvidemos. No nos olvidemos de la historia ancestral, no nos olvidemos de lo que nos pasó como pueblo, no nos olvidemos de nuestra propia historia, que eso es lo que nos ha construido. Y eso es lo que nos permite avanzar hacia el futuro, conocer nuestra propia historia. ¿Qué se restaura? ¿Cuándo se restaura? ¿Qué se restaura? Se restauran los galpones, el baño de oveja, todos casi todos, porque falta un volumen que ojalá se pueda agregar posteriormente, pero se restaura la mayor parte de los volúmenes que están situados ahí en Baitea. Es importante mencionar que todo lo otro que está disperso también sería importante mencionarlo, tratar de posteriormente ponerlo en valor. Pero el fin de este proyecto es restaurar lo que ahí está en Baitea y eso todo se va a restaurar, todo de lo que hay vestigio se va a consolidar y se va a restaurar. ¿Cuándo? ¿Cuándo estamos cerrando el proyecto y esperamos que se pueda contar por parte del Estado con los recursos necesarios para que este se pueda restaurar de la forma adecuada? Eh, ojalá, ojalá haya, para eso hay que sensibilizar a las autoridades también, para que puedan en el fondo aportar con tan importante proyecto para la comunidad Rapanui y con tan importante proyecto para todos los chilenos que desconocemos de este patrimonio y que sería tan importante que se pudiese contar con todos los recursos para que se pudiese hacer de la mejor forma este proyecto, no parcializado, sino que pueda ser en conjunto para que todos finalmente puedan disfrutar el pueblo Rapanui de un gran proyecto que es este. Y por último, Carla Leiva nos dice, favor comentar cómo ha sido la recepción de este proyecto con la comunidad Rapa Nui. ¿Están de acuerdo con relevar estas instalaciones? ¿Cómo se aborda a los grupos que no están de acuerdo con este proyecto? Mira, la mayoría está muy de acuerdo. Nosotros igual hicimos un trabajo de sensibilidad con ellos. Eh, la mayoría está muy de acuerdo, es parte de su historia, sobre todo los abuelos, digamos, los coros y las NUA, por supuesto que quieren ver restaurado el ex fundo, digamos, forma parte de su historia, de lo que ellos vivieron, donde estuvieron, donde trabajaron, por lo tanto para ellos es fundamental.
de las generaciones más jóvenes son las más reacias, digamos, a este propósito. Y son más reacias porque son más críticas respecto al abuso que hubo en el lugar. Sin embargo, en las conversaciones con ellos participaron de forma bastante grata en decirnos qué era lo que querían para el lugar. Y es importante porque ellos logran entender finalmente que a pesar de que es algo doloroso y que no quisieran contar, sino que más bien quisieran borrar de su historia, es para ellos, es para las futuras generaciones, para los hijos de sus hijos, que finalmente puedan conocer, y es la única forma de mantener, si esto se restaura, de mantener para las futuras generaciones y que esto finalmente no se siga deteriorando, dañando. Les gusta mucho el proyecto, para ellos es muy importante el que el proyecto se logre desarrollar, para ellos ha sido muy importante que no solamente hayamos abordado los galpones, sino que finalmente hayamos abordado todo lo que significa ese lugar, tanto el medio ambiente como los elementos del bosque, como que ellos puedan además tomar este lugar como una zona de esparcimiento. Hay un par de preguntas más. Priscila Barahona dice, buen día, hermoso estudio. ¿Cómo abordará el proyecto del nuevo museo esta historia y el trabajo con las diferentes comunidades de la isla? Mira, el nuevo proyecto que se está pensando, que es trasladar el Museo de Rapa Nui a ese lugar, debiese considerarlo como parte del museo de sitio. Este en sí ya es un museo, es el museo del lugar. Y contar la historia de toda la isla Rapa Nui también puede ser una acción bastante importante, porque es como es concentrar ya toda tu historia antigua, arqueológica, antropológica, con la historia de todo el periodo de los últimos siglos. Por lo tanto, se convergen ahí, dialogan ambas historias. Finalmente, entre una y otra, tú tienes la historia del pueblo Rapa Nui. Entonces, es importante considerar que vas a contar la historia completa, pero es importante tomarlo desde ese punto de vista. Finalmente, que este es un museo de sitio y tomaste las construcciones y tomaste las edificaciones del sitio para contar la historia del sitio y su historia de memoria, que dolorosa pero de memoria, y contar también la historia cultural, digamos, arqueológica del pueblo Rapa Nui. Y cómo estos convergen. Tienen que dialogar, sin duda el proyecto que se va a realizar por parte de Cultura tiene que dialogar con este otro proyecto. Y yo creo que ellos se van a tener que adaptar principalmente, porque va a estar hecho, esperemos que esté hecho antes que el otro proyecto, y yo creo que ese proyecto va a tener que considerar y adaptar ciertas cosas a este nuevo proyecto. Sí, aclarar que siempre hemos pensado junto con el equipo de culturas que esta es una obra de confianza del nuevo museo. Es parte finalmente del nuevo museo, entonces no hay que pensarlo como dos cosas separadas, sino que dos cosas que se van a complementar, esperemos. Carla Aguilera dice, ¿cómo la comunidad se va a relacionar con el inmueble desde la propuesta de museo y sitios? ¿Serán administradores, relatores de su patrimonio para ellos y los visitantes? Si puede profundizar en este aspecto. Sí, mira, en algún minuto nosotros realizamos un estudio del modelo de gestión del lugar, pero va a ser un museo y como va a ser complementario y es parte del otro museo que se va a instalar ahí, que es el Museo Rapa Nui. Esto forma parte de los museos del Ministerio de Cultura. Ahora, hay una parte que está destinada por nosotros y que es para uso y goce de la comunidad Rapa Nui y que va a tener que dialogar en el fondo el Ministerio de Cultura con la comunidad Rapa Nui para poder prestar este espacio o dar la facilidad, así como se da en Anaquena, por ejemplo, también la posibilidad de que la comunidad Rapa Nui actúe en el lugar. Los Rapa Nuis utilizan sus espacios públicos. Y por lo tanto para ello es fundamental poder contar con infraestructura de espacios públicos. Y aquí se está dotando de un área para la comunidad Rapa Nui con infraestructura para que ellos puedan utilizar esa área con la comunidad. Sin embargo, la administración del museo de sitio es del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sí.
Tania Basterrica, saludos Tania. Una noticia anunció que el MAPSE se instalaría en Baitea. Si es así, ¿cómo se une el proyecto de restauración de Baitea? Bueno, eso era una pregunta un poco similar a la anterior. Sí, que ya la respondí, que en el fondo se tienen que complementar. Sí. Y Marcelo Cooper les da las felicitaciones y gracias a Ana Paz y a su equipo. Muchas gracias. No sé si me quedó alguna... sí, bueno, Raúl, al que me falta pasar, felicitaciones por el proyecto desde Los Ríos, Leila Sabe. Saludos también para allá. Raúl Marchetti felicita por H y en especial a Anita por la exposición. Muchas gracias. No sé si me quedó alguien que me levante la mano. Si hay alguna pregunta en el tintero. Creo que han sido muy interesantes todas las intervenciones que han hecho, así que les agradecemos a todos. Obviamente en especial a Ana Paz, a la Ceremi, que estuvo en el comienzo. Y los dejamos invitados a los próximos conversatorios. Van a ser súper interesantes. El martes tenemos a la industria textil de la región del Biobío. Y el miércoles vamos a hablar sobre el mineral de Guantajaya, que existe hace más de 400 años en Tarapacá. Así que, nada, pues les damos las gracias nuevamente. Y Anita, ¿quieres decir algunas palabras para finalizar? Sí, yo, muy agradecida de poder contarles a todos sobre este proyecto. Es un proyecto que ha sido muy enriquecedor para nosotros como consultora y también como persona. El poder trabajar en proyectos donde la memoria es tan importante y donde la sensibilidad finalmente de las personas es tan importante trabajar con cariño, desde una visión amorosa hacia con quienes estás trabajando, creo que es fundamental. Así que agradezco profundamente también a ustedes, al Ministerio de Bienes Nacionales, por escucharnos, porque la verdad es que han tenido siempre la disposición de escuchar lo que nosotros como consultora hemos tenido que decir. Bueno, nada, contarles que estamos siempre a disposición para poder conversar acerca de estos temas, poder contarles acerca de este gran proyecto que esperamos que se ejecute efectivamente para el pueblo Rapa Nui, que tanto lo necesita, que lo quiere, que es necesario contar esta historia que está bastante oculta y escondida. Sí, solamente para finalizar, decir que me equivoqué y que es al revés, el martes Guantajaya y el miércoles es Fábrica de Paños. Agradecer los saludos de Leila Sade para mí, para la Anita. Francisca dice gracias, muy interesante información, se nota la pasión por el tema. Raúl me da las gracias por la conducción. Bueno, es mi primera experiencia, así que de aquí a CNN. Alexis Gajardo dice felicitaciones a Anita y al equipo, es una gran iniciativa para la isla y para darle un puntapié inicial al proyecto del nuevo museo. Esperamos que se complementen de la mejor manera para poder relatar los distintos periodos de la isla. Alexis es del Servicio del Patrimonio, así que ¿quién con más claridad para decir eso? Eso, les damos las gracias y no se me queda nadie, parece que sí. Sandra Aliaga, felicitaciones, importante proyecto. Muchas gracias. Y eso, nos despedimos y esperamos verlos próximamente. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao a todos y a todas.